gracia llamados del Padre, el clamor. Predicamos con gozo la verdad celestial. Pensémoslo de esta manera, esta ilustración. Si lo ilustro como un espejo, que la ley es como un espejo, mis hermanos, no puede ensuciar a nadie, ¿sí o no? Si usted está trabajando todo el día en el jardín, en la casa, arreglando, limpiándola, y al final de la tarde, usted va y se mira al espejo y ve que evidentemente su cara y su cuerpo y su ropa está completamente sucia, manchada de tierra, de polvo, de mugre. La pregunta, ¿usted le echa la culpa al espejo por estar usted así de sucio? ¿Usted se va a enojar con el espejo y lo va a romper porque le está mostrando que usted está sucio? Pues claro que no. El espejo no fue el que nos ensució a nosotros. El espejo sencillamente está revelando la suciedad que ya está dentro de nosotros, que ya está allí. Eso es lo que hace la ley de Dios en nuestras vidas. La ley de Dios expone, mis hermanos, que en realidad nosotros ya estamos sucios. Cuando usted escucha aquí una predicación, o usted abre su Biblia en su casa y el Señor dice, amen a sus enemigos. Y nos cuesta, y tenemos rabia y decimos, no, pero es que yo ¿cómo lo voy a perdonar? La ley te está mostrando el pecado que ya hay en tu corazón. Te está revelando lo que allí ya hay. Y es lo que el apóstol Pablo va a decir más adelante con respecto a la codicia. Así que Pablo dice, mis hermanos, que así es la ley de Dios. La ley no es el problema, la ley no es pecado. La ley es el espejo perfecto que nos va a mostrar a nosotros el problema que ya está dentro de nosotros. Y para ilustrarnos el apóstol Pablo esta enseñanza, él nos va a contar su propia historia. Y recuerden quién era Pablo antes de conocer a Cristo, mis hermanos. Recuerden lo que incluso el mismo Pablo decía, que él era Saulo de Tarso, un fariseo de fariseos, un hombre que en cuanto a la justicia externa que se basaba en la ley, él mismo se consideraba irreprensible. Eso lo dice, por ejemplo, Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, dice el apóstol Pablo. Y él se consideraba perfecto. Saulo, mis hermanos, posiblemente miraba su vida y él pensaba, oiga, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he cometido adulterio, cumplo todos los rituales, doy mis diezmos, soy un buen hombre, justo delante de Dios. Dígame si no son las mismas excusas que cuando usted va a predicarle a alguien, termina dándole, pero yo no he matado a nadie, ¿de qué me tengo que salvar? Pero yo no he hecho nada malo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si antes yo le he hecho bien a todas las personas, yo me considero una persona muy buena. Pero entonces, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo se considera que es un hombre muy cumplidor de la ley, muy perfecto casi en todo, el Espíritu Santo usó ese mandamiento como un bisturí casi que afilado allí para atravesar toda esa había vestido, y el Espíritu Santo lo que hace es exponer el corazón del apóstol Pablo. Y de todos los 10 mandamientos, ¿cuál es el mandamiento que el apóstol Pablo está escogiendo allí en el texto para ilustrar este asunto? No codiciarás. Hubiera podido coger otros mandamientos, pero este no codiciarás es un mandamiento que va a lo más profundo del corazón. A lo más profundo del corazón. Porque la codicia, mis hermanos, no es un acto en sí mismo, sino que es un deseo del corazón. La codicia es querer lo que no es tuyo. Es el motor de muchos otros pecados. Eso es la codicia. Cuando anhelamos otras cosas, queremos otras cosas
que evidentemente sean pecaminosas. No es que anhelar sea pecado, mis hermanos, o desear ciertas cosas sea pecado, sino cuando estas cosas me llevan a algo precisamente pecaminoso que nace desde nuestro propio corazón. Y cuando Saulo, ¿cierto?, el fariseo perfecto, se enfrenta honestamente ante este mandamiento, toda esta fachada. Cuando Pablo se expone ante este mandamiento, toda esta fachada de piedad, de justicia, se derrumba completamente. Mis hermanos, posiblemente Pablo pudo haberse abstenido de robar muchas veces. No robó. Pero la pregunta es, mis hermanos, él podía decir que nunca había sentido el deseo de agarrar o de tener algo que no era suyo. ¿Podía decir eso el apóstol Pablo? Tal vez el apóstol Pablo pudo haberse abstenido del adulterio físico, de no tener relaciones sexuales con otra mujer que no fuera su esposa. Pero ¿podía decir él que nunca había mirado con lujuria a otra mujer? ¿Desear la mujer de su prójimo? Pablo posiblemente pudo haber dicho, yo no he matado a nadie. Pero él podía haber dicho en su corazón, oiga, yo nunca he odiado a nadie. Mis hermanos, son las mismas preguntas que deberíamos hacernos nosotros cuando nos queremos revestir de esta misma justicia. Yo no he matado a nadie, pero ¿has odiado? Es que yo no le he robado nada a nadie, pero nunca has deseado lo que es de otro. Yo en realidad le he mantenido y le he sido fiel a mi esposa y le he sido fiel a mi esposo. ¿Nunca has mirado con lujuria a ninguna otra persona? Y no te dice, hermanos, entonces allí como la ley cuando escarba dentro del corazón termina revelando precisamente allí todos nuestros deseos pecaminosos que hay allí. Y eso es exactamente, mis hermanos, como el Señor Jesús nos lo enseñó ayer en el Sermón del Monte, ¿se acuerda? Cuando Él nos eleva allí el estándar más allá del acto externo y llevarlo a nuestras motivaciones internas. Y Él nos dijo a nosotros que si odias, entonces eres un asesino. Y nos dijo que si deseas con lujuria a otra persona, eres un infiel. Eso es lo que nos dijo el Señor a cada uno de nosotros. Nos levantó el estándar a cada uno de nosotros. Mis hermanos, la ley siempre apunta a un solo lugar. ¿Y a dónde apunta? Al corazón. Y el apóstol Pablo sabe que cuando examinó su vida con respecto a la codicia, se da cuenta que su corazón era pecaminoso, aunque sus actos externos eran muy buenos ante los demás. Pero sus deseos y sus motivaciones eran completamente equivocadas. Así que, mis hermanos, la primera función santa de la ley de Dios, ¿cuál es? Es ser un diagnóstico. Es la radiografía de Dios que revela el cáncer del pecado que todos llevamos por dentro. La ley de Dios no causa la enfermedad, pero sin la ley, mis hermanos, viviríamos en completa ignorancia de este diagnóstico, caminando a la muerte sin saber el grave problema que tenemos delante. Por eso es tan importante la ley. Ahora, esto nos lleva a nuestro siguiente título, mis hermanos, el verdadero villano. Nosotros ya establecimos que la ley de Dios es el espejo perfecto que nos revela nuestra sociedad, ¿cierto? Eso es lo que hace la ley de Dios. Pero ahora, aquí en el versículo 8, Pablo nos muestra algo mucho más profundo y algo mucho más perturbador. La ley no solamente revela el pecado, sino que, irónicamente, nuestra naturaleza pecaminosa usa la ley para incitarse al pecado, para incitar el pecado. Y antes de explicar esto, mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3, 21. Que reafirmando lo que el apóstol Pablo viene diciendo. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, la ley no puede de alguna manera
impulsarnos a hacer lo correcto, solamente nos muestra lo que es correcto y nos muestra a nosotros los pecadores que somos. Pero miremos el versículo 8 del texto que estamos leyendo, de Romanos 7. Mas el pecado, ojo, mire lo que dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y aquí es muy importante, mis hermanos, para entender este pasaje, la palabra ocasión. La palabra aquí, ocasión, dice, tomando ocasión por el mandamiento. Esta palabra en el griego, cuando uno la examina, hace referencia a una palabra que se utiliza en el argot militar para referirse posiblemente a una base de operaciones o muy posiblemente a una cabeza de playa. Cabeza de playa, que es cuando las líneas enemigas o cuando los soldados llegan a una playa, trazan una línea en la que llegan a defender ese punto y desde ese punto empiezan a defender toda la playa. A eso se le llama cabeza de playa. Y el apóstol Pablo está utilizando esta palabra ocasión para referirse de que el pecado toma ocasión, o sea, establece su base militar desde allí, de este punto. ¿Desde qué punto? Desde el mandamiento. Es como, ustedes han escuchado ahorita es por allá las guerras en Medio Oriente, que a veces se acusan de que los grupos terroristas se establecen sus bases debajo de los hospitales o debajo de las escuelas, ¿sí? Y desde allí lanzan sus ataques militares precisamente para que no le regrese los ataques porque hay un hospital y porque hay una escuela. Pero ellos tienen su base de operaciones allí. La ley eso es lo que hace. La ley establece su base de operaciones debajo del mandamiento. ¿Para qué? Para lanzar los ataques e incitar al pecado a una persona. No es que el mandamiento sea malo, es que el pecado se establece, se camufla y utiliza el mandamiento para incitarnos a nosotros, mis hermanos. ¿Cómo es esto, pastor? Barájela un poquitico más, esto cómo funciona de manera precisa. Mis hermanos, todos conocemos esa inclinación que tenemos, una inclinación rebelde en nuestro corazón. Les coloco dos ejemplos sencillos, pero pueden haber mucho más. Hace 8 días les coloqué uno. Lo voy a volver a traer a colación, pero ¿usted se acuerda que hace 8 días les dije qué pasa si usted encierra en un cuarto a un niño lleno de juguetes, pero le dice, ese juguete de allá en la esquina no lo puede coger? ¿Qué es lo único que va a estar pensando el niño? Quiero coger ese juguete. No sé si a ustedes les ha pasado cuando van por un jardín y dicen no pisar el prado y les dan ganas de pisar el prado. Porque el pecado se camufla dentro del mandamiento para poder incitar al pecado. ¿Sí me hago entender? Hay un mandamiento, no cojas ese juguete, pero más deseo tenemos de cogerlo. Se establece una ley acá en Colombia y ¿qué es lo primero que quiere hacer el hombre? Mirar cómo violarla. Y muchos dicen, ay, pero es que lo bacano de esto es precisamente ir en contra de todo esto, ¿no? Ay, qué chévere. A veces, cuando yo me le volé a mis papás y cuando me fui con mi novia y cuando hicimos tal cosa. Y parece delicioso esto, porque pareciera que esté yéndose en contra de, o no pareciera, se está yendo en contra de un mandamiento y pareciera que fuera delicioso y agradable. Eso es lo que hace precisamente, mis hermanos, el pecado en nosotros. Establece su base de operaciones camuflado dentro de algo bueno, lanza sus ataques allí y nosotros creemos que el malo es el mandamiento. No, el malo es el pecado. Es el pecado. Mis hermanos, el mandamiento no crea el deseo a pecar, pero sí el mandamiento lo despierta, porque allí es donde evidentemente el pecado termina guardándose. Y al prohibir algo, mis hermanos, la ley pareciera que lo esté haciendo o extrañamente lo hace atractivo para nuestra naturaleza caída. No porque el acto en sí mismo sea maravilloso, sino porque evidentemente nos da una oportunidad para reafirmar que estamos en contra de Dios y en contra de su ley. Y eso es lo que decimos nosotros, que es delicioso
cuando vamos en contra de la ley. Hay un escritor puritano que se llama John Bunyan o Juan Bunyan, dependiendo si lo traduce. Y él tiene un libro que de verdad se lo recomiendo que se lo lea. No lo he terminado de leer, lo estoy casi que teniendo por partecita, pero se llama El progreso del peregrino. Mis hermanos, de verdad le animo a que se lean ese libro, El progreso del peregrino. Y aquí en este libro, él nos da una imagen perfecta precisamente para esto que les estoy mencionando. Él describe el corazón como un cuarto grande, imagínenselo por favor. Él describe el corazón como un cuarto grande y lleno de polvo, completamente lleno de polvo. Imagínense esa escena allí. El polvo está allí asentado, casi que no se nota, está allí quietico, todo quieto. Pero entonces llega un hombre con una escoba, que esta escoba representa la ley, y empieza a barrer enérgicamente en este cuarto, con todo esto lleno de polvo. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? El polvo se levanta. El polvo no se va. Sí, el polvo va quedando ahí en el aire. El polvo llena todo el cuarto, haciendo casi imposible poder habitar ese cuarto, porque obviamente va uno a inhalar o a respirar ese polvo y termina pues ahogando a cualquier persona. Pero lo que hace es que el polvo se vuelve más evidente y se vuelve más molesto que nunca, mis hermanos. La escoba, la ley, no puede limpiar el cuarto. Lo único que hace es agitar la suciedad que hay allí. Esa es una muy buena ilustración. Cuando nosotros nos exponemos ante la palabra del Señor, la ley empieza a mostrar todo lo que nosotros somos, mis hermanos. Pero la ley por sí sola no puede limpiarnos a nosotros. Necesitamos de su brazo. Y yo creo, mis hermanos, que esto incluso lo podríamos aplicar en la relación con nuestros hijos. Porque en la relación con nuestros hijos, a veces nosotros la basamos solamente en reglas, en leyes y reglas. Y no es que esté mal. Pero ¿se acuerdan la ilustración del avión? A usted le dan un manual así grandísimo de cómo manejar el avión, pero no tiene motor el avión. No puede. La ley por sí sola no le puede ayudar a despegar el avión. ¿Qué es lo que necesita para poder despegar el avión y usar este manual? La gracia, el motor, para que le ayude a despegar. Y lo que necesitamos es enseñarle a nuestros hijos que aquellas cosas en las que se exponen cuando se dan cuenta que son codiciosos, que son orgullosos, que son prepotentes, hay que llevarlos no solamente a confrontarlos, que la ley les diga que eso está mal, sino a hacerles saber de que solamente en dependencia de Dios, por la gracia de Dios, es que pueden llegar a cumplir y vencer ese orgullo, vencer esa codicia que hay en su corazón. Solamente es en la gracia del Señor. Porque si nos quedamos solamente en la ley, allí la ley no nos puede limpiar. La ley solamente va a terminar volviendo todo esto un polvo, mis hermanos. Y esto nos lleva a la última frase del versículo 8. Y espero la podamos entender mejor. Porque sin la ley el pecado está muerto. Esto no significa, mis hermanos, que el pecado no exista sin la ley, que eso lo vimos ya hace un tiempo atrás. Pablo ya nos ha dicho esto, que evidentemente el pecado existe aunque la ley no estuviera. ¿Se acuerda cuando lo hablamos? Adán y Eva pecaron, sí, Adán y Eva pecaron y allí toda su descendencia pecaron, pero todavía no había cierta ley. Había solamente un mandato. Pero eran pecadores, aunque no estuviera la ley. La ley cuando vino, ¿qué hizo? Revelar que son pecadores. Eso es lo que hizo la ley. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Por lo tanto, él dice que de alguna manera, porque sin la ley el pecado está muerto. En otra palabra, sin la ley el pecado está inactivo, está quieto, está allí. Como el polvo. El polvo está allí asentado, ¿cierto? Y la ley está allí sin moverse, ¿cierto? Sin estar agitando muchísimo. Está muerto. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, la ley enciende la luz, agita el polvo en el corazón,
de cada uno de nosotros, de Pablo allí. Y en los siguientes versículos él nos va a contar el resultado mortal de este agitamiento que hace la ley. Y por eso vamos al siguiente título, el efecto mortal de la ley. Así que ya vimos que la ley es el espejo que revela el pecado, ¿cierto? Ya vimos que la escoba que lo agita, evidentemente, es la misma ley también. Entonces, no solamente el pecado, no solamente la ley nos muestra el pecado, sino que la ley también, casi que el pecado se camufla en la ley y en el mandamiento para incitarnos a pecar mucho más. Pero ahora, en los versículos del 9 al 11, Pablo nos cuenta, mis hermanos, casi que en primera persona, y de verdad el apóstol Pablo aquí es muy honesto contando lo que va a contar de su propia vida, cuál es el resultado devastador cuando una persona finalmente ve todo ese polvo, ¿cierto?, en el aire y se da cuenta de su verdadera y de su desesperada condición. Cuando se pone ante la ley dice, wow, en realidad yo soy todo este polvero que hay en mi vida, por seguir esa ilustración. ¿Me siguen hasta ahí? Miremos versículo 9, mis hermanos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo aquí nos está mostrando dos etapas de su experiencia espiritual, de este viaje que está llevando. Y él nos dice a nosotros, yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Significa esto que Pablo no conocía la ley, no conocía la Biblia? No, eso no puede significar, porque recuerde que Pablo era un fariseo, él era un experto en la ley de Dios. Entonces no es eso lo que le está queriendo decir. Lo que el apóstol está queriendo decir allí, mis hermanos, es que vivía en un estado donde era ignorante espiritualmente hablando acerca de la ley de Dios. La conocía en la letra, pero no sabía exactamente el efecto que producía la ley. Él era fariseo. Y él cada vez que miraba la ley, ¿qué hacía? Colocaba un chulito y decía, esto lo cumplí, esto lo cumplí, esto lo cumplí, esto lo cumplí, esto lo cumplí. Y en su propia mente, él estaba vivo. Él decía, estoy bien, estoy cumpliendo todos los mandamientos. Y recuerde que incluso los judíos, mis hermanos, ellos pensaban, y algunos siguen pensando que cuando el Mesías venga, el Mesías los va a exaltar a ellos por guardar la ley de la manera que ellos dicen guardarla. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? Dice él, yo sin la ley vivía en un tiempo, o sea, yo era ignorante y me sentía el mejor cumplidor de la ley de Dios, era la machera. Pero después en el segundo punto dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y entonces ¿qué pasó? Y yo morí. Y aquí está el punto de quiebre. Cuando el mandamiento vino a él, no como una letra muerta allí, no, sino con el poder del Espíritu Santo, que vino e iluminó completamente su corazón. Cuando él entendió verdaderamente el estándar espiritual de la ley, como en el caso de la codicia, y dice, oiga, yo aquí colocaba un chulito y decía, yo nunca he codiciado nada, pero me di cuenta que mi corazón sí lo ha hecho. De repente, mis hermanos, entonces el pecado que estaba allí dormido, ¿qué hizo? Revivió. Él decía, codicia, chulito, yo lo estoy cumpliendo, estoy vivo. Asesino, no, chulito, yo no he matado a nadie. Infiel, fornicario, no, chulito, lo he cumplido. Pero viene la ley de Dios y empieza a revelar las intenciones de su corazón. Entonces dice, el pecado vivió, me di cuenta entonces que soy pecador. Y entonces, ¿qué pasó? Yo morí. O sea, entonces, toda aquella confianza que yo tenía de los chulitos que iba colocando desapareció. Ahora me doy cuenta yo que en realidad soy sencillamente un pecador. La ley, el mandamiento cuando vino, revivió el pecado en mí. Como el polvo, vino la ley y el polvo llenó todo el cuarto y lo único que me estoy dando cuenta es qué mugrero que había aquí en esta casa.
todo estaba quieto. El polvo estaba ahí, pero estaba quieto el polvo. Pero cuando el Espíritu Santo trae el mandamiento como debe ser, se levanta el polvo. Y él dice, ¿qué polvero? Y lo único que puede hacer es bajar los brazos y decir, en realidad, soy un pecador. Esta casa está muy sucia. Está completamente sucia esta casa. Entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo que murió en el apóstol Pablo? Su orgullo, su autosuficiencia, su plena confianza en sus propias capacidades, en que él podía cumplir todo el currículo religioso de los fariseos para poder ser justificado. Mire lo que recuerda con lo que él dice en Filipenses 3, 7, 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Estas cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, el apóstol Pablo vio las cosas como lo que realmente eran. Todo lo demás era una pérdida, una basura. Era todo esto comparado a la infinita santidad de nuestro Señor. Y esta experiencia, mis hermanos, lo lleva a una gran paradoja en el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, este mandamiento revivió el pecado, me mostró verdaderamente el pecado. Y lo que hizo este mandamiento es que me quitó toda autosuficiencia que yo tenía. Me di cuenta de lo pecador que estoy yo. La ley, evidentemente, mis hermanos, promete vida al que la cumpliera perfectamente. Pero como Pablo no la podía cumplir perfectamente, él cuando entra allí al corazón íntimo de la ley, el Espíritu Santo le revela, se da cuenta que evidentemente está muerto. ¿Y quién es el culpable de esta tragedia? Pablo lo reafirma en el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, como le decía, me engañó y por él me mató. ¿Quién es el asesino, mis hermanos? ¿Quién es el verdadero culpable? El pecado. Ese es el verdadero culpable. ¿Y cuál es el arma más importante del pecado para usarlo en contra nuestra? El engaño. El engaño. Mis hermanos, el engaño más grande del pecado no es solamente tentarte a hacer lo malo. ¿Sabe cuál es el engaño más grande? Es convencerte de que puedes ser lo suficientemente bueno por ti mismo y agradar a Dios. La mentira de la justicia propia. Algunos dicen que las personas más difíciles de evangelizar son precisamente los religiosos. Porque aquellos que evidentemente se establecen en una postura que pueden alcanzar la justicia por sus propios medios, no quieren bajarse de ese orgullo ni de ese pedestal. Y eso es lo que el pecado ha hecho, engañarlos hasta el punto que pueden creer que con esas hojas de higuera se pueden tapar el pecado y ya el problema está completamente resuelto. Eso es lo que el pecado les hace creer. Y esta muerte, mis hermanos, que la ley produce en nosotros, esta ruina de nuestro orgullo, es absolutamente necesaria. Es necesaria para nosotros, mis hermanos. Es la obra de Dios que nos va a preparar para la gracia. Mis hermanos, ¿por qué necesitamos a la gente hablarles y predicarles del pecado? No es porque seamos personas que nos guste señalar y condenar a la persona, de ninguna manera. Es porque precisamente es el acto de amor que el Señor tuvo al colocar la ley para mostrarnos que somos culpables y al ser culpables que somos incapaces de salvarnos por nuestro propio medio y por lo tanto acudir a Él, que solamente Él nos puede salvar. Lo primero que la gente necesita comprender en su vida es reconocer que evidentemente no puede cumplir y no ha podido cumplir el estándar perfecto de Dios. Cuando entonces le digan, pero es que yo no he matado a nadie, has odiado, y mire cómo el Señor define verdaderamente este mandamiento.
Pero tampoco hay que exagerar. No, has odiado, si has odiado eres un asesino, punto. Y recuerdo en alguna ocasión, en alguna consejería, en una charla con alguna persona, tenía algún problema X, y le hablaba precisamente, le dije, mire, el problema suyo no es lo externo que está ocurriendo en su vida. El problema suyo es la codicia. Y le empecé a hablar de la codicia, del pecado a través de la Biblia. Me pareció tan hermoso desde ese punto de vista que él dijera, yo nunca había visto mi problema desde ese ángulo. Nunca lo había visto de esa manera. En realidad todo esto lo que yo hacía, en realidad era un problema pecaminoso, es que era muy codicioso. Y por eso hasta ganancias deshonestas. Y es por ello, mis hermanos, la mejor ayuda que podemos nosotros hacer es mostrar que evidentemente somos pecadores, mis hermanos. Y podamos entonces orar, ¿se acuerda como el publicano del relato que Jesús está hablando? Yo soy un pecador. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Obra en mí, Señor, obra en mi vida. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que hace la ley? Demoler toda confianza que tenemos en nuestras propias fuerzas. Arruinar toda esta confianza, mis hermanos. Y veamos, por último, mis hermanos, el veredicto final. Hemos visto todo este proceso doloroso, ¿no? La ley llega como un espejo y revela nuestra sociedad. Luego termina actuando como una escoba que agita el polvo del pecado y lo hace más activo para revelarnos precisamente que ese pecado está allí. Y finalmente este proceso nos lleva a la muerte, como acabamos de ver, a la muerte de nuestro orgullo, dejándonos sin excusa delante de Dios. Y esto nos lleva entonces, mis hermanos, a una conclusión lógica. Después de todo este daño aparente que la ley causa a nosotros, de demoler toda confianza, de matarnos a nosotros a toda confianza, Pablo, casi que como un juez, dicta una sentencia aquí. Él da su veredicto final sobre la naturaleza de la ley misma. Miren en el versículo 12, mis hermanos. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Pues aquí el culpable no es el mandamiento. Saquen de ese lado. Aquí la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. En otras palabras, la ley queda exonerada. Ella no es la culpable de todo el rollo que nos puede estar pasando en nuestra vida. De nada, de nada. Ella queda exonerada. Y después de todo esto que el apóstol Pablo nos menciona, él nos dice que es completamente perfecta. Y por esto nos deja con la última y más difícil pregunta tal vez al final, que el mismo Pablo plantea en el versículo 13. ¿Ves lo que dice el versículo 13? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. La ley es santa, perfecta, pero vino a ser muerte para mí. ¿Cómo es posible que algo bueno produzca un resultado tan terrible como la muerte? Y una vez más, mis hermanos, la respuesta de Pablo, ¿cuál es? En ninguna manera. Y aclara que no fue la ley lo que nos mató, sino que es, a continuación, el pecado. Para mostrarse pecado, el que produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es el pecado. ¿Y por qué permitió Dios este proceso, mis hermanos? Ahí lo dice al siguiente del versículo. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahí está el propósito de la ley, mis hermanos. El propósito de la ley es, como en alguna ocasión lo mencioné, ¿se acuerda? Esa tela negra como de terciopelo, no sé, que donde prueban los diamantes para mirar la brillantez del diamante. La ley hace eso, mis hermanos. Nos coloca a nosotros en un fondo negro para que entonces a partir de allí
el diamante del Evangelio brille mucho más. Para que el Evangelio entonces sea más precioso frente a este fondo negro del pecado en nuestras vidas. Porque cuando entendemos este fondo negro que les acabo de poner, según el apóstol Pablo, que somos pecadores, somos incapaces, no podemos salvarnos por nuestros propios medios, ¿qué es lo único que entonces nos queda a nosotros? Acudir ante Él. Ahí entonces vamos a entender el famoso versículo: de tal manera Dios me amó. O Romanos capítulo 5. En esto se demuestra el amor de Dios, en que aun cuando éramos pecadores, Jesucristo vino y murió por nosotros. Mis hermanos, éramos enemigos de Dios y aún así nos amó. ¿Cómo alguien puede amar a su propio enemigo, mis hermanos? Pero Dios lo demostró. Y eso es lo que hace la ley. Nos coloca en un fondo negro, mis hermanos. Eso es lo que hace la ley. Imagínense, mis hermanos, un médico que usa un equipo de resonancia magnética. Es una máquina precisa, es una máquina costosa. Pero se usa para mostrarle a un paciente tal vez algún tumor maligno que tal vez está allí en todo su cuerpo. ¿Se va a enojar el paciente con la máquina? ¿La acusa a la máquina de haberle causado el cáncer que tal vez está dentro de su propio cuerpo? ¿No? Más bien agradece a la máquina por haberle mostrado la verdadera gravedad de su enfermedad, ¿sí o no? Y de esa manera poder buscar un tratamiento. Hermanos, iglesia, la ley es esa resonancia magnética. El pecado es el tumor. La ley no nos causa el problema, nos muestra qué tan grave y mortal es nuestro problema, para que dejemos de confiar en nuestros propios remedios caseros, mis hermanos, y corramos ante el único y gran médico que puede sanarnos a nosotros, y es Jesucristo. Es el único. Por lo tanto, mis hermanos, agradece a Dios por su ley. Y esto puede sonarnos a nosotros extraños, pero en lugar de ver la ley como algo anticuado, como algo negativo, dale gracias a Dios por esa ley. Agradece que Él te amó lo suficiente como para no dejarte en esta cómoda ignorancia de tu propio pecado, pero que más bien la convicción de pecado, mis hermanos, que no es una crueldad de Dios, sino que es el primer acto de misericordia que nos va a traer a nosotros a su gracia. Agradece por ese espejo que te está mostrando la necesidad desesperada de un Salvador. Y además, mis hermanos, usa la ley como un diagnóstico. No trates de usar la ley como una escalera. Y tal vez para algunas personas que tal vez nos están viendo y que quizás están viviendo su vida sin Cristo, deja de intentar usar los mandamientos de Dios como una escalera para tratar de subir al cielo. Nunca vas a poder llegar. Permite más bien que la ley cumpla su propósito en ti, que te diagnostique como un pecador necesitado de un Salvador, y corre completamente a los brazos de Cristo. Pero para nosotros, mis hermanos, los creyentes, si alguno está usando la ley como un diagnóstico diario, así debería hacerlo continuamente. Pero cuando esta ley te muestre una falla, no te desesperes, no te angusties. Usa el diagnóstico de la ley para apreciar más profundamente entonces la medicina del Evangelio, para saber exactamente que la única medicina es el Evangelio y acudir todos los días allí. Por eso, como lo decía Charles Spurgeon, si no estoy mal, necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Mis hermanos, identifica cuál es el verdadero enemigo en tu lucha. Cuando luchas con la tentación, no te enojes con los mandamientos de Dios. No te enojes cuando Él te diga que tienes que perdonar a tu enemigo. No te enojes cuando Él te dice que tienes que amar. No te enojes cuando Él te dice que tienes que ser generoso. No te enojes con el mandamiento de Dios. Es que estas reglas son muy difíciles. Más bien identifica el verdadero enemigo, y es el pecado que está morando en ti.
¿Sabes por qué no te gusta ese mandamiento de Dios para cumplirlo? Por el pecado que hay en ti. Recuerda, mis hermanos, que el terrorista que usa lo bueno para hacer mal se camufla allí. Dirige tu batalla, mis hermanos, contra el mismo pecado, no contra el mandato de Dios. No te enojes con la palabra de Dios. Es el pecado que hay en nosotros. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dice las Escrituras. Este es el verdadero pecado, y pídele al Espíritu Santo que te dé la victoria sobre ese enemigo para que puedas, como David decía, deleitarte en la buena ley de Dios. Así que, mis hermanos, yo espero que esta enseñanza nos haya exhortado y nos haya consolado. Nos haya consolado, mis hermanos, en que si alguna vez tal vez sentimos el aguijón de la ley mostrándonos nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades, pues yo espero que no se puedan desesperar, sino que sepan que esa voz que te está diciendo esto es pecado, no es el verdugo condenándote, sino que es el Espíritu Santo usando la ley para decirte a ti, esto es lo que hay que corregir y cambiar. Y sí, hermanos, es una exhortación para que no le tengas miedo al espejo de la ley de Dios. Todos los días coge la Escritura, mis hermanos, y mírate ante este espejo. Porque lo más hermoso es que el Señor pueda exponer completamente toda nuestra pecaminosidad, para que podamos ver nuestras manchas y entonces podamos recurrir a la gracia del Señor en total dependencia del Espíritu Santo. Pero permítanme, mis hermanos, un minutico más y con esto termino. Que sé que tal vez haya personas en esta transmisión que tal vez nunca hayan experimentado esta muerte al orgullo, a la ley de la que el apóstol Pablo habla. Y tal vez en toda su vida ha estado tratando con la ley posiblemente de dos maneras. Una, has ignorado la ley por completo, evitando para que ese espejo no muestre tu verdadera condición. O peor aún, te has estado mirando en el espejo y has pensado en tratar de limpiar estas propias manchas que el espejo te muestra por tu propia cuenta y por tus propias fuerzas. Y tratas un poquito con el jabón de la religión, con el jabón de las buenas obras, con el jabón de la moralidad, pensando que así podrías ser aceptado delante de Dios. Pero hoy la palabra del Señor nos dice que ese esfuerzo es completamente inútil. La ley no fue dada para que la cumplieras perfectamente, fue dada para demostrarte que no puedes. Y su propósito es aplastar completamente tu orgullo, dejarte sin ninguna excusa y llevarte al final de ti mismo. Y ese final donde el Señor quiere que vayas es que acudas en total arrepentimiento de tus propios pecados y deja de pelear con el diagnóstico de la ley y más bien acude ante tu Salvador, que es el único que puede curarte completamente. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ver la ley como debe ser y que pueda dar este preciso diagnóstico en nuestra vida. Coloquémonos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Mi buen Dios y Señor, queremos agradecerte, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra. Qué bella es tu palabra y qué bella es tu ley, justa, santa y buena. Ayúdanos, Señor, para que nuestra lucha diaria, para crecer en santidad, no veamos tu palabra como gravosa, no veamos tu palabra como la culpable, Señor, sino por el contrario veamos que es el instrumento preciso y hermoso y amoroso que tú has colocado para impulsarnos a tu gracia, para que al reconocer nuestra incapacidad y nuestra pecaminosidad, podamos decir es imposible para nosotros y acudir ante ti y decir nada es imposible para ti, Señor. Sálvanos, obra en nosotros. Ayúdanos a depender todos los días de tu gracia, para que el poder tuyo se perfeccione en nosotros, Señor. Reconocería una vez más que no es por nuestras propias fuerzas y capacidades. Que tu gracia es ese motor, Señor, que nos impulsa a examinar la ley y de esta manera poder despegar este avión de nuestra vida para poder llevarlo, Señor, a que crezca en plena santidad como nuestro
Salvador y Señor Jesucristo. Ayúdanos de esta manera, Señor, te lo pedimos. Y oramos por aquellos que todavía están poniendo su confianza en la ley como si fuera una escalera para tratar de llegar por sus propios medios al cielo. Señor, derriba este orgullo y que puedan morir, Señor, a esta autosuficiencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para que puedan ver la preciosa gracia y confiar plenamente en ti, Señor. Y que en la gracia, entonces, Señor, haya un deseo profundo de obedecer tu palabra y de vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame un fuerte aplauso al Fecón, mis hermanos. Somos familia de Dios, su elección y su hogar. Cantamos el Evangelio, su luz en todo lugar. Vivimos para su gloria, en fidelidad y fe. Anunciamos su reino en Cristo nuestro Rey.